Gotei 13, que significa literalmente 13 escuadrones de protección, es uno de los grupos de personajes más icónicos que se han creado en un shonen, y desde su primera aparición en el arco de Soul Society, el imponente aspecto y misterio que rodeaba a cada uno de los personajes del Gotei 13 fue sin duda uno de los pilares claves por los cuales Bleach para mí se convirtió en mi anime favorito por encima de One Piece y Naruto. Hoy quiero hablar sobre cuál es para mí el integrante de este grupo quien más me ha decepcionado y directamente lo considero el hipócrita y farsante más grande teniendo en cuenta su presentación, contexto, evolución y conclusión dentro de la serie. Bienvenidos a Animesics. Para los que sois fans de Bleach, estoy seguro que con nada más ver la silueta, la miniatura del vídeo, ya sabéis perfectamente de quién voy a hablar. Pero antes de revelar su nombre y argumentaciones que tengo preparadas, déjame matizar de dónde nace esta pregunta y qué otros personajes he tenido en cuenta. El Gotei 13 y sus integrantes, a pesar de formar parte del ejército oficial de la Sociedad de las Almas, contando con una jerarquía y una disciplina muy bien definida, lo cierto es que tras los uniformes oficiales de cada Shinigami, tenientes y capitanes, se esconden personajes con una visión única e individual, moral y valores que lo definen dentro de la serie. El Gotei 13 no es un sitio para débiles y su aparenta justicia no es más que un pulso de fuerza entre todos los integrantes del Seiritei. Por lo tanto, cuando yo me hago la pregunta de quién es el más farsante del Gotei 13, en verdad me estoy refiriendo a qué personaje creo que no encaja en dicho grupo. Si tomamos la palabra farsante como tal, Aizen es sin duda el personaje que más conspiró y traicionó cualquier valor que componen los poderes y fuerzas establecidas en Bleach, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta las ambiciones que tenía Aizen, es normal que fuese escalando posiciones hasta llegar a ser un capitán del Gotei 13, porque es precisamente ahí donde está el caldo de cultivo de todos los personajes relevantes y poderosos de toda la Soul Society, cada uno con su propia visión del mundo, sus valores y sus objetivos, donde más o menos todos aceptan estar bajo el manto y órdenes del comandante en jefe Yamamoto Sensei. Sin tener en cuenta a integrantes del pasado o futuro y solo la alineación inicial de Bleach de este grupo, he considerado a personajes como Aizen, Jin o incluso Komamura. Pero sin duda el único que ha demostrado no encajar es Kaname Touzen, personaje que desde su presentación en apariencia personalmente me interesó muchísimo. Su característica principal es ser ciego y con ese estilo torrefachero me llamó muchísimo la atención y hype, que por desgracia se cayó por completo a poco que se fue mostrando ese desarrollo y fin que tuvo este personaje de esta manera tan anticlimática, a mi punto de ver, claro. Touzen es un personaje que repite muchísimo la palabra justicia como valor troncal y motivación absoluta de sus actos. Es por eso también que creo que nadie se esperaba que él junto a Jin fueran quienes también se revelarían como traidores junto a Aizen, enrocándose en una posición de villanos y enemigos de la serie. Komamura, al preguntarle por qué de esta traición, Touzen, para variar, le balbuceó un montón de frases inconexas sobre la justicia, pero revelándole el sutil matiz que es la sangre de su propia espada la que le guía y le forja su propia justicia en la cual cree y persigue. Es decir, un montón de cosas que no hice nada, como si fuese un verdadero político o algo así, pero que te dejaba toda la intriga a saber cómo estas palabras tomarían sentido a medida que se vería más el desarrollo de este personaje y el misterio quedaba ahí candente. Puede sonar ultra poético y misterioso, pero es un sinsentido, sobre todo si tomamos en base su previo enfrentamiento contra Zaraki. Touzen no tardó en catalogar a Zaraki como un monstruo que disrupta la paz generando caos y violencia con su mera existencia. Sin posibilidad de redención, Touzen le quería dar fin persiguiendo esa justicia que tanto respeta y proclamaba. Uno pensaría que su derrota frente a Zaraki le provocaría algún tipo de despertar, pero lo cierto es que Touzen hacía años que estaba a puras órdenes de Aizen, ayudándolo en todas sus conspiraciones. Touzen, mientras inspiraba a Hisagi siendo un ejemplo a seguir, no dudó en sacrificar a quienes se convertirían en Vizard como parte de un experimento macabro de Aizen en el incidente que provocó la huida de Urahara de Soul Society. Touzen, mientras daba sermones sobre justicia de cara al público, en realidad tenía cero problemas en asesinar y hacer correr la sangre y órdenes de Aizen, provocando también caos, muerte y sufrimiento, cosas de las cuales se queja contra Zaraki. La manera en que Touzen se justificaba
explicaba es que Aizen le prometió crear un mundo donde no habría sitio para la violencia y todos estos actos violentos eran sacrificios necesarios y un largo y repetitivo bla 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 idéntico a casi cualquier discurso de villano de un shonen como Pain, Obito, Madara en Naruto. Lo único que queda cierto es que Aizen utilizó a Tozan porque este era altamente manipulable y poco más. En la novela posterior al manga, Tite Kubo aprovechó para arrojar algo más de luz sobre Tozan, como por ejemplo por qué Aizen fue quien lo mató en la pelea de Karakura, dándole ese golpe de gracia, y es que al parecer Aizen lo hizo por pura piedad hacia Tozan, al ver que había perdido en batalla contra los que eran antes sus ex aliados y amigos del Gotei 13. Aizen sabía que como que ellos no pensaban en matarlo, sino hacer que abriese los ojos, metafóricamente hablando claro, al empezar a darse cuenta de las consecuencias de sus actos y lo farsante y gran mentira que fue gran parte de su vida siguiendo a Aizen, no lo soportaría mentalmente y se quebraría por dentro, quedando condenado a una existencia vacía, llena de culpa y puro sufrimiento. Por eso Aizen le dio el golpe de gracia para ahorrarle dicho final. A todo esto, el background que tenemos de Tozan es que este conoció a una mujer con quien tenía un acercamiento espiritual y quien le inculcó las ideas de un mundo de paz. Dicha mujer desaparecía al casarse con un Shinigami y posteriormente aparecía asesinada por el mismo Shinigami quien fue su marido. Tozan, al indagar quién fue y pedir justicia, se dio cuenta que ese Shinigami era un noble de una de las 4 casas del Seiritei y por ende no sería castigado. Eso lo hizo enfurecerse y querer tomar venganza, convirtiéndose también en un Shinigami e ir escalando poder hasta convertirse en capitán. Pero nada de todo esto se refleja ni tiene sentido en los actos de Tozan. De hecho, cuando pierde contra Zaraki y por muy mala fama de ser un monstruo que tiene Zaraki, lo cierto es que cuando este derrota a alguien y pierde su espíritu de lucha, Zaraki no lo suele rematar porque ya lo venció y pierde total interés. Cuando Tozan perdió y aún así de manera humillante intentó seguir peleando contra Zaraki, quien ya se dio la vuelta y se estaba yendo, su espada ya no lo podía cortar por su absoluta falta de voluntad. Zaraki, al ver eso y que al mismo tiempo no se callaba repitiendo en bucle lo de la justicia, iba a rematarlo para poner fin a su fallida existencia, y fue allí cuando Komamura lo salvó. Digo y recuerdo todo esto como contexto porque lo que vimos como evolución de Tozan tras haber traicionado a Soul Society haciendo equipo con Aizen, en la pelea de Karakura se nos revela que Tozan, siendo totalmente egoísta, le pidió que usara el poder del Hyokyoku y la holificación para poder ver, y este obviamente se lo concedió. Y cuando Tozan se transformó en esa cosa inmunda, siendo un monstruo medio hollow, medio Shinigami, pero esta vez con ojos y podía ver, se volvió completamente loco y desquiciado. Allí no había justicia alguna, ni venganza por la muerte de esa mujer de su pasado, no había nada de nada. Un final miserable y penoso para quien yo considero que fue una total y absoluta decepción y fraude como personaje en todo Gotei 13. Entiendo también que no se le puede pedir a Tite Kubo que habiendo tanto personajes como los tiene Bleach, todos tengan una historia y evolución bien escrita, pero creo que Tozan se merecía un final mejor y os diré por qué. Lejos de todo eso de la justicia, los valores morales y la filosofía de cada uno, el tema visión, ser ciego, siendo un Shinigami en la sociedad de almas, donde todo está hecho de energía Reichi y todos desprenden Reiatsu, Tozan podría llegar a ver sintiendo esas energías junto a los demás sentidos, muy a la manera como Gojo puede ver en Jujutsu Kaisen. A muy malas, estoy seguro que podría haber acudido a Mayuri para que este le hiciera un dispositivo tipo realidad virtual y le permitiese ver de algún modo, si es que tanto lo quería, como se nos mostró al final de este personaje. Lo que quiero decir es que Tozan, aparte de su diseño, que sigo pensando que está muy OP, en todo lo demás por desgracia es un desperdicio y un total farsante en todo el grupo del Gotei 13 y para nada encaja en este grupo de gente rivalizándose por poder. En fin, si has llegado hasta aquí, gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado esta reflexión. Te leo abajo en los comentarios qué visión tienes tú sobre Tozan. Te ha hablado Dimizin y para todo lo demás nos vemos en la próxima.